Estimados señores, me da mucho gusto presentarles a ustedes nuestra carta abierta al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una propuesta para incrementar el porcentaje del crédito otorgado respecto al Producto Interno Bruto de un 28.5 en el que se encuentra actualmente, según reportes del Banco de México, a un 36% en el que estábamos en 2019, en base a un impacto en la inversión de 25.000 millones de dólares en forma anual a partir de este año 2022 hasta el 2025, completando la suma de 100.000 millones de dólares. Para lo cual les solicito amablemente al señor presidente me conceda la oportunidad de implementar este proyecto durante los últimos 3 años de gobierno que le quedan para vencer la tendencia miserable que nos lleva a mayor pobreza respecto al mundo y a tomar una de progreso. Variables de la economía nacional con su estadística desde 1973 hasta el 2021 y el desarrollo de ecuaciones y el desarrollo de sus ecuaciones correspondientes para determinar su proyección para el periodo 2021-2025. Modelo probado ya desde el año 2019 y actualizado con un grado de índice de correlación para cada ecuación en promedio del 0.97. Presentamos de tal manera que a continuación presentamos el ejercicio con estas variables. En segundo lugar, pero también en forma muy importante, requerimos sine qua non contar con el apoyo del Estado y contar también con el de la Secretaría de Economía de la Educación Pública, perdón, de la de Educación Pública y del INEGI, así como de las instituciones financieras privadas nacionales, internacionales y con sobrada experiencia que nos garantizarán lograr el 99% del éxito en el proyecto. Como dijimos, el objetivo primordial de este proyecto está en llevar a cabo una integración entre el Estado, el sector empresarial y el sector financiero mexicano con la finalidad de impulsar la inversión mediante incrementar la proporción del crédito al sector privado respecto al PIB del nivel del 28.5 en el que se encuentra actualmente la economía dentro de los países más pobres del mundo, como los de África, a recuperarse hasta el 36% que se encontraba en el 2019. Cabe hacer notar que el promedio del mundo de esta proporción supera el 140% y el de los Estados Unidos se encuentra en un 240%. Con un incremento en dicho crédito a razón de 25.000 millones de dólares en forma anual durante 4 años con un monto total de 100.000 millones de dólares con los que se establecerán las bases de rendimiento del capital para continuar con un proceso de reinversión y llevar dicha proporción hasta un nivel del 50% en los siguientes 10 años, ya que actualmente nos encontramos increíblemente en un 28% en un 20% del promedio mundial. O sea, 28.5 entre 140. No será fácil vencer la pobreza heredada de nuestro pasado, de la conquista a la independencia de México, casi 400 años de dominio de los españoles, la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano con los Estados Unidos, luego la intervención francesa a consecuencia de falta de pago de la deuda. Sumémosle así, empezamos el siglo XX en 1910 con la Revolución Mexicana, donde perdimos 1 millón de vidas y la producción agrícola por hectárea cayó en un 75%. La realidad fue que nunca durante el siglo pasado recuperamos tal pérdida. Lo que ocurrió es que continuamente, durante todo el siglo, fuimos aumentando la distancia con los países desarrollados, dado que prácticamente no alcanzamos la suficiencia alimentaria y sexenio tras sexenio tuvimos que pagar continuamente con devaluaciones hasta terminar con la devaluación de 1994
terminando así el siglo XX en un mayor nivel de pobreza en relación al mundo que con el que empezamos y también una gran distancia en materia tecnológica. Nuestra distancia y clasificación de país pobre a un país que ha iniciado una carrera hacia el desarrollo económico, abatir la gran brecha que tenemos con los países desarrollados. En el mes de julio del año 2019, siendo entonces usted candidato, lo invitamos para presentar nuestra propuesta. Sin embargo, al no asistir, llevamos a cabo dicho evento en el cual presentamos nuestra propuesta de política económica en la que les solicitábamos un incremento de 100,000 millones de dólares para incrementar el crecimiento del Producto Interno Bruto mediante un impulso a la inversión y elevar así el porcentaje de crédito otorgado de un 36% al 50% respecto al Producto Interno Bruto. Dicha propuesta se la hicimos llegar a su casa de campaña, en aquel entonces ubicada en la calle Chihuahua, en la colonia Roma. Recientemente, a través del Banco de México, se publicó en un análisis realizado que el porcentaje de crédito otorgado al sector privado se había reducido del 36 citado en el 2019 a un 28.5%, colocándolos al nivel de los países más pobres del mundo. Cabe notar que el mundo tiene en promedio, como dijimos ya anteriormente, un 140% de créditos otorgados respecto al promedio mundial y los Estados Unidos tienen una proporción de 240%. Es urgente, señor presidente, completar ese hueco que sufrimos y que sin esto el Producto Interno Bruto no podrá superar los mismos crecimientos del 2.5%. Aún cifra optimista en función del desgaste de la competitividad de nuestra economía en el marco mundial actual. Usted abandonará al país dejando al final del sexenio un país más pobre que le dejaron nuestros antepasados, PRI y PAN. La cuestión es, señor presidente, que bajo su política actual, que no difiere de la de todo el régimen pasado, de lograrlo solo con la política crecer a base del gasto público, todavía peor que los gobiernos anteriores de continuar con su política de no endeudar al país. Quiere decir que no incrementará la deuda, que nos tiene muy alejados del promedio mundial. Entonces la condición se verá más crítica. Un país pobre que emerge del COVID más pobre, con más población y con un retraso tecnológico todavía más grave. No tenemos alternativa de nuestro grado de progreso respecto al mundo, seguirá lacerando al país gravemente, lo que sin duda su fin de sexenio se verá envuelto en serias alteraciones políticas que pondrán en peligro la conservación de su partido en el poder. En México existe también un mundo de personas mejor preparadas y más maduras y confiables en los centros de estudio, cansados de la corrupción y del atraso del país, que pueden emprender la lucha por un México mejor. México debe iniciar un megaproyecto destinado a restaurar un proceso productivo emergente a corto plazo, de la misma manera a la propuesta presentada aquel julio del 2019, en la que sigue prevaleciendo la intención de mejorar la estructura productiva existente y desde luego impulsar el crecimiento de nuestra oferta hacia el mundo exterior a partir del presente, bajo la primicia de que se logren invertir los 25,000 millones de dólares en forma anual, con lo que lograríamos incrementar el porcentaje del crédito en 1.94 por año a razón de 4 años y llegar al objetivo propuesto logrando un impacto que sería de un 7.8 más 28.5%, es decir, un 36.3 respecto al Producto Interno Bruto. Aspirar todavía a un nivel del 50% que nos costaría, bajita la mano, 88 años, más de esfuerzo continuo, nos colocaría apenas en el promedio de América Latina, 50% del PIB. Y llegar al nivel de la Unión Europea sería todavía una meta muy lejana, puesto que se encuentra en un nivel superior al 90% del crédito otorgado respecto al PIB.
lo que en este momento, bajo las condiciones descritas, casi sería imposible. Eso nos hace reflexionar profundamente sobre la ubicación de México en el mundo. En el mes de julio del año 2019, siendo usted entonces candidato, lo invitamos para presentarle nuestra propuesta. Sin embargo, al no asistir, llevamos a cabo dicho evento en el cual presentamos la propuesta de política en la económica en la que solicitamos un incremento de 100,000 millones de dólares para incentivar el crecimiento del Producto Interno Bruto mediante un impulso a la inversión, mediante el crédito, elevar el porcentaje del crédito otorgado de un 36% al 50% respecto al PIB. Propuesta que le hicimos llegar a la casa de campaña en aquel entonces ubicada en la calle de Chihuahua de la colonia Roma. Recientemente, a través del Banco de México, se publicó en un análisis realizado que el porcentaje del crédito otorgado al sector privado se había reducido del 36% citado en el 2019 a un 28,5%, colocándonos al nivel de los países más pobres del mundo. Cabe hacer notar que el mundo tiene un promedio, un 140% de créditos otorgados respecto al PIB y los Estados Unidos tienen una proporción del 240. Es urgente, señor presidente, completar ese hueco que sufrimos y que sin esto el Producto Interno Bruto no podrá recuperar los míseros crecimientos del 2,5%. Aún cifra, pues no diríamos optimista, pero escasa para efectos de poder establecer un programa de competitividad de nuestra economía en el marco mundial actual. Usted abandonará al país dejando el final del sexenio un país más pobre que el que le dejaron nuestros antepasados, PRI y PAN, y con toda la incursión de China en el mercado mundial. La cuestión es, señor presidente, que bajo su política actual, que no difiere de la de todo el régimen pasado, de lograrlo solo con la política de crecer solamente a base del gasto público, y todavía peor que los gobiernos anteriores. Cabe hacer notar que es muy importante que durante el crecimiento, durante el periodo de Peña Nieto, a pesar de la crisis petrolera, logró superar el nivel del 2% y acercándose al 3% del PIB, superior a los crecimientos del gobierno panista, tal vez por la experiencia. Mas, sin embargo, no podremos crecer solamente a base del gasto público. Y todavía peor que todavía bajo el concepto de no endeudar al país. Quiere decir que no incrementará la deuda. Eso no tiene problema. El problema es que sin deuda, desde luego, no podemos incrementar la inversión. Y si seguir así, las condiciones serían obviamente más críticas. Un país pobre que emerge del COVID más pobre, con más población, con un retraso tecnológico todavía más grave, no tenemos más alternativa que nuestro grado de pobreza respecto al mundo seguirá lacerando al país gravemente, lo que sin duda a su fin de sexenio se verá envuelto en serias alteraciones políticas que pondrán en peligro la conservación de su partido en el poder. En México existe también un mundo de personas mejor preparadas y más maduras y confiables en los centros de estudios, cansados de la corrupción y del atraso del país que sufre y del atraso del país, que pueden emprender la lucha por un México mejor. México debe iniciar un megaproyecto destinado a restaurar un proceso productivo emergente a corto plazo. De la misma manera, la propuesta presentada aquel julio de 2019, en la que sigue prevaleciendo la intención de mejorar la estructura productiva existente y desde luego impulsar el crecimiento de nuestra oferta hacia el mundo exterior a partir del presente año, bajo la premisa de que solo se logre invertir los 25,000 millones de dólares en forma anual, con lo que lograríamos incrementar el porcentaje del crédito en un 1,94 por año a razón de 4 años y llegar al objetivo propuesto, logrando un impacto que sería de un 7,8 más 28,5
es decir, un 36.3 respecto al PIB. Aspirar todavía a un nivel del 50% que nos costaría aproximadamente 8 o 10 años más de esfuerzo continuo, nos colocaría apenas en el promedio de América Latina, 50% del PIB. Ya llegar al nivel de la Unión Europea sería todavía una meta muy lejana, puesto que se encuentra en un nivel superior al 90% del crédito otorgado respecto a su PIB, lo que en este momento, bajo las condiciones descritas, sería casi imposible. Eso nos hace reflexionar profundamente sobre la ubicación de México en el mundo y también sobre el esfuerzo que tenemos que emprender de un crecimiento continuo, integrándonos hacia un mundo desarrollado. El argumento importante que tenemos para sostener el crecimiento es que hemos comprobado que la respuesta del Producto Interno Bruto respecto a niveles nuevos de inversión es de 3.6 veces por cada millón o por cada dólar que se invierte. Por eso que nos motivó a realizar esta propuesta. Aprovechémoslo, usemos, trabajemos y podremos lograr un momento dado. Con la propuesta recuperaríamos apenas el nivel que teníamos en el 2019, cuando usted era candidato, señor presidente, y nosotros iniciamos esta propuesta. Ahora, dentro de dicho marco, podríamos aspirar a un ritmo continuo de reinversión propiciando por mayores niveles de crecimiento hasta alcanzar el nivel de un 50% del crédito otorgado respecto al PIB, que lleva implícito un cambio cualitativo significativo en la dirección del crédito otorgado, cuyo cambio debe ser desde el principio del otorgamiento del crédito, donde se seguirán las líneas propuestas por nuestro modelo en el sentido de la localización de los sujetos de crédito que deben considerarse, desde luego dentro del marco de todos los requisitos bancarios establecidos para la obtención del crédito, los siguientes. 1. Garantizar el retorno al capital, además de considerar establecer un seguro de protección respecto con el objetivo del 100% del retorno del capital. Obviamente la participación de todos los sectores seleccionados serán de alguna forma preponderantes por la factibilidad de su crecimiento a nivel nacional del empleo y del incremento de la riqueza. 2. En forma prioritaria, también se revisará nuestra balanza comercial y se seleccionarán en primera instancia los productos que nos favorecerán en divisas, desde luego aquellos donde tenemos problemas deficitarios y signifiquen además cierto avance tecnológico y calidad internacional. En relación con la región donde se lleva a cabo el proceso productivo, se revisará el esquema competitivo tanto a nivel nacional como internacional. Y sobre todo, de manera premiante, se buscará una integración muy importante con América Latina, donde se buscará como factor preponderante las ventajas competitivas en materia de favorecer la mano de obra local, revisar obviamente la posición geográfica que facilita no solo las exportaciones hacia los Estados Unidos, sino hacia el mundo, por su gran potencial de poder adquisitivo y su turismo, y sin olvidarnos de Canadá, buscar existir en un acercamiento integral más productivo. Y desde luego no descuidar en forma continua, integral e impulsora la continuidad del proyecto y su reciclaje al infinito. Y algo sumamente importante es la participación de todos los países del mundo, en el que se favorezca en el mediano plazo la tendencia a la integración de México en el mundo desarrollado. 4. Nuestra aportación es apoyar el proyecto en cuanto a la distribución del financiamiento, tanto sectores como geográficamente apoyados por nuestro modelo econométrico de provisiones, con el cual podemos identificar el comportamiento de la oferta y la demanda de cada sector y monitorear el proceso productivo, así como desde el punto de partida de la localización no solo de la plaza correspondiente, sino de la localización y combinación del INEGI con el sector financiero, que obviamente ellos tienen mucho mejores herramientas para poder lograr estos objetivos sin el cual no podemos lograrlo. Entonces, así también de los principales socios productivos y la investigación de su solvencia económica,
supervisión técnica y con instituciones de educación, con el fin de garantizar la operación sana del proyecto y el retorno del capital a base de una capacitación integral de los usuarios del crédito. Quinto, asimismo con las instituciones educativas y los colegios correspondientes, reunirnos con el fin de garantizar también la actualización tecnológica y su mejora continua, sembrando una cadena de beneficios, por lo que es impostergable, invertir con destino a la exportación fundamentalmente. Es imposible, estamos absolutamente fuera de todos los mercados. Nada saben los colegios de ciencia, tecnología e investigación. No tenemos opciones, ni el POLI ni la UNAM. No lo creo, señor presidente. Ponga usted primero la opción, vamos a transformar a México, vamos por el desarrollo económico, porque sabemos cómo le vamos a hacer, y usted ponga la primera piedra. 100,000 millones de dólares en 4 años de 25,000 millones cada uno. Verá cómo no le va a alcanzar el dinero y seguramente será necesario todavía más sangre, más sudor, más lágrimas, pero no serán las mismas como en el pasado, con hambre y con más muertes, las que deberán erradicarse como objetivo en primera instancia, y pensando también en América Central y América y Sudamérica, primero como mercado, pero también con una visión de una América unida desde Alaska hasta la Patagonia. La cuestión es empezar con la ridiculez de los 100,000 millones de dólares en 4 años. Junto a esto, señor presidente, va a ver que su sueño de ser presidente fue muy pequeño con relación al de Simón Bolívar. Dentro de este marco es posible superar que las oposiciones tenderán más hacia un crecimiento, es decir, la alternativa optimista que, por ejemplo, dentro del marco de las alternativas que mantenemos su tendencia, tendrá mayores posibilidades de inclinarse hacia dicha alternativa, donde el crecimiento esperado para el 2022, en lugar de ubicarse en un 4,6%, tenderá hacia la alternativa optimista, aunque a estas alturas del año, finales de febrero, sería muy difícil alcanzar el 7%. Cuestión de revisarlo, mas sin embargo, sin noticias importantes en el marco de impulsar el desarrollo económico con un programa como el presentado, la posibilidad actual de la tendencia de la economía tirará hacia la más. Señores, así como fuimos frutos del pasado, hoy somos los constructores del futuro. Entrémosle al toro. Muchas gracias.